el 2019, el cardenal Tagle visitó el seminario de San Juan María Vianney. En esa época era presidente de Caritas International. Y en una de las charlas que dio en el seminario, nos contó que había estado en Nepal con Caritas. Justamente había habido un terremoto y habían ido con Caritas a dar ayuda financiera a esa gente en Nepal, algunos poblados en Nepal. Y uno de los poblados donde fueron nunca habían escuchado del cristianismo. Entonces el traductor que lo estaba introduciendo tomó 45 minutos en explicar qué es la Iglesia Católica, qué es un obispo, quién era el cardenal Tagle, para que pudieran saber esas personas que estaban escuchando y que estaban recibiendo la ayuda. Por supuesto, después de esto, el cardenal Tagle, porque como estaba, este hombre estaba hablando en un dialecto que no lo entendía, para asegurarse que no se había perdido la parte más importante, el cardenal Tagle dijo, bueno, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesucristo? ¿Y qué creemos nosotros de Jesucristo? Al final de la presentación, la gente le preguntó por qué los estaban ayudando si ellos pertenecían a otra religión. Entonces el cardenal Tagle dijo, porque Jesucristo nos dijo que tenemos que ayudar a todos los necesitados, sin mirar qué religión era. Ayudar a todos aquellos que están en necesidad. Santiago pregunta, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Si alguien no tiene vestimenta o no tiene que comer y uno le dice, vete en paz, alégrate y come bien, pero no le da para sus necesidades, ¿de qué sirve eso? Muchas veces escuchamos gente que se queja de la Iglesia Católica. Algunas veces las quejas a lo mejor están bien fundamentadas o no, pero pocas veces escuchamos de gente hablar de todas las cosas que hace la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica es uno de los mayores proveedores no gubernamentales de servicios de salud. Tiene 18.000 clínicas, 16.000 casas para ancianos y para gente con necesidades, 5.500 hospitales. 65% de toda esa infraestructura está en países en vía de desarrollo, países pobres. En el 2010, o sea, hace ya varios años, la Iglesia Católica estaba a cargo del 26% de la salud en todo el mundo. Imagínense, 26%, la Iglesia Católica ayudaba con eso y daba servicio de pastoral de la salud en todo el mundo. Además de eso están Caritas Internacional, el Catholic Relief Services, Food for the Poor y un millón de organizaciones que asisten en países pobres todo el año, que especialmente cuando hay desastres naturales, cuando hay guerras, los ayudan a superarse, hay muchos de ellos que los ayudan a la agricultura, a comenzar industrias. Aquí en el mismo Estados Unidos tenemos nosotros gran ayuda de diferentes organizaciones que ayudan principalmente aquí con las misiones de indígenas, con los refugiados, y un millón de cosas que se hacen aquí en Estados Unidos. Y obviamente en la parroquia, a nivel parroquial, también nosotros contribuimos con la comida para Camilo's House, para los homeless, para la Misión Santana en Homestead. Tantas cosas buenas que hacemos como Iglesia Católica. Y lo hacemos todo centrados en esa persona a quien seguimos, en Jesucristo. Él es el centro de todo lo que hacemos, de todas las cosas buenas que podemos hacer, que todos nosotros podemos hacer por el mundo y por nuestra comunidad. Primero por nuestra comunidad y a partir de ahí por todo el mundo. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
En la Reforma Protestante, uno de los puntos contestados por Martín Lutero, de la sola fide, sola gratia y sola escritura. Únicamente la fe, la gracia y la escritura nos salva. Pero ¿de qué sirve aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal si no lo voy a demostrar con mis obras? ¿Sí? Eso no va a cambiar mi vida, si voy a seguir siendo igual que siempre. ¿O de qué sirve decir que creo en Dios si lo próximo que voy a hacer es un atentado terrorista que va a matar a millones de personas o a miles de personas? Verdaderamente, la fe se demuestra con las obras. En el 1999, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo, después de tantos años de desacuerdo en este punto de la fe y de las obras, llegaron a un acuerdo sobre la justificación. Básicamente dijeron que la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica tienen diferentes maneras de interpretar la justificación, pero comparten un mismo entendimiento básico. Y el mismo entendimiento básico es que solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por nuestros propios méritos, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llenándonos de buenas obras. La declaración reconoce que las buenas obras son una respuesta genuina a la gracia de Dios. Y esa es una buena forma de saber si estamos respondiendo a la gracia de Dios. Si se traducen en buenas obras. El hecho es que el único que puede salvarnos es Jesucristo. Y que el único que nos da la gracia para poder hacer las buenas obras es Dios. Y es por eso que era tan importante para Santiago mostrar que una fe sin obras está muerta. Hoy en día tenemos la otra cara de la moneda, que es mucha gente que dice que tiene obras, pero que no necesita la fe. Dice, bueno, yo no necesito creer en Dios, o yo no necesito pertenecer a una religión organizada para hacer obras buenas. Bueno, ahí se está perdiendo lo más importante de la fe, que es la salvación. Únicamente somos salvados por Jesucristo, no por nuestras obras. Únicamente esa fe en Dios y esa fe en Jesús nos salva. Sí es importante las obras, pero esta gente que básicamente son filántropos, se están perdiendo la mejor parte, que es recibir esa gracia para continuar haciendo esas buenas obras y para darle sentido, decir, bueno, verdaderamente esto lo puedo hacer por gracia de Dios, porque creo en Dios, porque creo que Jesucristo es mi Salvador. Y en esa fuerza y en ese creer en Jesucristo, que puedo hacer todo este bien que estoy haciendo. Incluso en los tiempos de Jesús había mucha confusión. Y Jesús está predicando y enseñando, y algunas personas no entendían quién era Él. Y lo vemos en el Evangelio hoy cuando Él les pregunta ¿qué dice la gente, quién dice la gente que soy yo? Y les responde, algunos piensan que sos Elías, otros piensan que sos Juan el Bautista, otros piensan que sos un profeta. Y esa pregunta que después Jesús les hace a los discípulos, bueno, también nos la hace a nosotros. ¿Quién dice que yo soy? ¿Quién decimos nosotros que Jesús es? Hoy en día muchas personas tienen porque lo hacemos en el mundo, también lo hacen con la fe, de escoger y elegir lo que uno quiere creer. Bueno, yo creo esto, yo creo aquello, yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que la Iglesia Católica enseña sobre esto. Entonces empezamos a elegir y a escoger en qué creemos. Eso no es algo nuevo, eso pasa desde que Abraham
desde que Dios llamó a Abraham, el pueblo judío, el pueblo de Israel, siempre creía una cosa y otros creían otra. Y no, aún Pedro, como lo vemos hoy en el Evangelio, es confrontado con esa realidad. Cuando Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro es el primero que, sin dudar, dice, tú eres el Cristo. Pero 2 versículos después, cuando Jesús dice, bueno, el Hijo de Dios tiene que padecer y va a ser rechazado por los ancianos, va a ser muerto y le van a dar muerte y al tercer día va a resucitar, Pedro dice, no, eso no va a pasar. Ahí está, eligiendo Pedro, o sea, muy lindo decir, yo creo que tú eres Cristo, el Mesías, pero no me gusta lo de la cruz, lo de la muerte. No me gusta que estés diciendo eso. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Obviamente diciendo como que tú piensas como los hombres, no como Dios. Recuerdo que cuando era seminarista y estaba haciendo la práctica que hacemos de capellanes en el Jackson Memorial, aquí en Miami, había seminaristas de diferentes denominaciones cristianas. Y un día estaba almorzando con un seminarista pentecostal y le pregunté del seminario, porque en el seminario donde él iba muchas denominaciones cristianas. Le digo, bueno, ¿qué enseñan, por ejemplo, cómo hacen para enseñar la Trinidad o la divinidad y la humanidad de Jesucristo o los sacramentos? Porque básicamente en la Iglesia Católica el seminario se enseña lo mismo aquí que en África, que en Australia, que en China. Todos aprendemos la misma fe y la misma doctrina y los mismos sacramentos, pero ellos tienen diferentes interpretaciones. Y él me contestó que había como un entendimiento básico de la persona de Jesucristo, pero que él, por ejemplo, pensaba que Jesucristo era un maestro y un profeta extraordinario, que podía hacer milagros, pero que él no creía que era Dios. Cuando me dijo eso, a mí casi me agarra un infarto, ahí, casi muero ahí, porque siempre escucho de gente que no cree en Dios. Lamentablemente uno escucha eso, gente que dice que no cree en Dios, pero nunca me había visto cara a cara con una persona que me dijera que Jesús no es Dios. Especialmente una persona que va a ser pastor pentecostal. Imagínense, que un pastor pentecostal anda diciendo que Jesús no es Dios. Se cae todo lo en lo que creemos. Hoy en día mucha gente sigue pensando como los hombres y no como Dios. Y Jesús nos dice lo mismo que les dijo a los discípulos. La condición para seguirme, la condición para ser mi discípulo es negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirme. Lo importante es que es como un paso a paso. Lo primero que dice es negarse a uno mismo. Cuando dice negarse a uno mismo, no solo significa sacrificarnos, darnos a los demás, sino también despojarnos de las cosas que a lo mejor están en nuestro camino, que nos impiden crecer en la fe, despojarnos de nuestra propia creencia de lo que es la religión o de quién es Dios para mí o quién debe ser para mí. Pues muchas veces quiero poner a Dios en mis propias categorías o en lo que yo creo en mis propias categorías y no aceptar humildemente las enseñanzas de Jesucristo a través de la iglesia. Por eso que es bueno ir por ese ejercicio de despojarse de todo lo que nos está haciendo un impedimento para encontrar a Jesucristo y para tener una relación con Él. Imagínense que si ustedes tienen en el garage o el closet en su casa está totalmente abarrotado de cosas y todas desorganizadas. Cuando uno quiere buscar algo, se le hace muy difícil encontrarlo.
Bueno, es lo mismo con nuestra fe. Si estamos abarrotados y desorganizados en lo que creemos, en lo que pensamos de Jesús, en lo que pensamos de la iglesia, en lo que pensamos de algunas de las enseñanzas de la iglesia, entonces se hace muy difícil encontrar a Jesucristo en nuestras vidas, porque está ahí todo mezclado, está todo demasiado complicado en mi vida. Por eso que es bueno negarnos a nosotros mismos, negarnos a todas esas ideas preconcebidas que tenemos de lo que debe ser la religión o lo que debe hacer Dios por mí, en vez de lo que yo debo hacer por Jesucristo. Justamente el negarse a uno mismo nos ayuda después a tomar la cruz y seguir a Jesucristo, pues si no es como si tuviéramos toda esta equipaje, esta mochila, o estuviéramos bien incómodos y tenemos que levantar nuestra cruz, se hace más pesado. Justamente el despojarse y el negarse a uno mismo nos ayuda a cargar con nuestra cruz, porque todos tenemos nuestra cruz. Y es importante cargarla, porque es ahí que después podemos hacer el otro paso, que es seguir a Jesucristo. Estamos bendecidos porque somos parte de una iglesia, la Iglesia Católica, que hace tanto bien en el mundo, que da tanta ayuda a aquellos necesitados. Y así como el cardenal Tagle dijo en Nepal, lo hacemos porque Jesucristo nos invitó a eso, nos invitó a ayudar a todos aquellos que están pasando por necesidades. Pero justamente eso viene cuando podemos negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, seguirlo. Y todo eso tiene sentido si verdaderamente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Mesías, que podemos tener una relación con Él. Eso no es que sea Dios, que Jesucristo sea Dios, no significa que esté allá en el cielo sin preocuparse de nosotros. No, justamente está aquí y lo vamos a recibir en la Eucaristía. Qué bueno tener esa relación con Jesucristo y poder decir que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador. Le pedimos a Dios que en esa confianza que tenemos, en esa proclamación de nuestra fe, decir Jesús es Dios, es el Hijo del Hombre, es el Señor, que Dios nos permita a cada uno de nosotros seguir teniendo fe y mostrándolo con nuestras obras, para que así cada uno de nosotros podamos no solo cambiar la comunidad de Miami Springs y de Virginia Gardens, no solo hacer bien aquí, sino hacer bien en este país y en todo el mundo.